1954. Se celebra una conferencia anual de 3 días establecida en el Hotel de Bilderberg en Oosterbeek, Países Bajos, del 29 al 31 de mayo de 1954, para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. La agenda del Grupo Bilderberg se define como un consenso sobre el capitalismo occidental de libre mercado y sus intereses en todo el mundo, y para discutir la globalización corporativa. Los participantes incluyen líderes políticos, expertos de la industria, las finanzas, la academia y los medios de comunicación. Los asistentes tienen derecho a usar la información, mientras se mantenga la privacidad. Debido a su estricta privacidad y secrecía, el Grupo Bilderberg ha sido criticado por su falta de transparencia y responsabilidad. Algunos acusan al Grupo Bilderberg de conspirar para imponer la dominación capitalista, mientras que otros en la derecha han acusado al grupo de conspirar para imponer un gobierno mundial y una economía planificada. En 1954, David Rockefeller asistió a la reunión inaugural del Grupo Bilderberg, que agrupa los magnates más trascendentes, políticos activos en los gobiernos y casi todos los medios de comunicación masivos. Este agrupamiento se debe a querer controlar la política y economía mediante la banca. Fue un asistente constante y miembro del comité de dirección. Claramente estas reuniones anuales son de carácter secreto en el sentido que no se permite prensa y son totalmente herméticas. Thierry Meyssan en 2011 en Voltaire.net publicó que Henry Kissinger es la principal persona responsable de las invitaciones al Grupo Bilderberg. Otro de los grupos central fue Henry R. Kravis, financiero estadounidense, gestor de fondos de inversión KKR, e importante recaudador de fondos para el Partido Republicano. Meyssan lo llamó el lobby de la organización militar más poderosa del mundo. Presidentes del Grupo Bilderberg. Príncipe Bernard, de los Países Bajos, presidió las reuniones hasta 1976. Bernard ayudó a fundar el World Wildlife Fund, convirtiéndose en su primer presidente en 1961. En 1954, fue cofundador del Grupo Internacional Bilderberg. Se vio obligado a renunciar a ambos grupos después de verse involucrado en el escándalo de soborno Lockheed en 1976. Henri Delacroix de Castries es el actual presidente desde 2010, es empresario francés. En 1984, se convirtió en miembro del Tesoro francés. En 1986, participó en la privatización iniciada por el gobierno de Jacques Chirac, incluida la Compagnie Générale d'Électricité, ahora conocida como Alcatel-Lucent, y TF1. Fue presidente y CEO de AXA desde 1996 a 2016. Joseph Jernym Rettinger fue el iniciador y arquitecto de las conferencias informales de Bilderberg en 1952 a 54 y fue su secretario permanente hasta su muerte prematura en Londres en 1960. El grupo original incluyó a David Rockefeller, Denis Alley con el príncipe Bernard como presidente. En 1958 fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Rettinger tenía acceso especial a la Casa de Gobierno del Reino Unido y a la Casa Blanca. Paul Rikens fue un empresario holandés. Se desempeñó como presidente fundador de Unilever. Fue miembro fundador del Grupo Bilderberg. En 1948 recibió un doctorado honorario en Ciencias Económicas por la Universidad Económica Holandesa de Ciencias Aplicadas en Rotterdam. Paul M. Schleitner es un empresario austriaco, tesorero y miembro del comité directivo Grupo Bilderberg. Es presidente del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank desde el 31 de mayo de 2012. Durante el primer mandato de 4 años en Deutsche Bank, el precio de las acciones se redujo a más de la mitad, abrumado por una serie de problemas legales y multas por miles de millones de euros. Una investigación interna en 2016 despejó a Schleitner de irregularidades en relación con la manipulación del banco de las tasas de préstamos interbancarios, incluido LIBOR, que le costó un récord de $2.5 mil millones en multas de Conservó el apoyo del mayor accionista del banco, el jeque qatarí Ahmad bin Jassim bin Jaber Al Thani, y, en 2017, los accionistas respaldaron la reelección de Schleitner a un segundo mandato de 5 años. Víctor Halberstadt se crió en una familia judía y experimentó los terrores del Holocausto. Ocupó varios cargos,
incluido el miembro de la Corona del Consejo Económico Social, secretario general honorario del Grupo Bilderberg, presidente del Instituto Internacional de Finanzas Públicas. María José Kravis es una empresaria y filántropa canadiense. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. De 1971 a 1984 fue consultora del Instituto Hudson de Nueva York y directora ejecutiva del Instituto Hudson de Canadá. Ha trabajado en los consejos de administración de SIPC, Ford Motor Company, Standard Life Insurance Co., Hasbro Inc., Oiginger International, Vivendi Universal y Jack Interactive Corp. Ha sido columnista habitual de la Presse, el Montreal Gazette y el Financial Post de Canadá, y ha contribuido al Wall Street Journal y a muchas otras publicaciones. Desde 1989 forma parte del comité directivo del Grupo Bilderberg. Etienne Davignon es un político belga, empresario y ex vicepresidente de la Comisión Europea. Como presidente de la Société Générale de Bélgica, fue miembro de la Mesa Redonda Europea de Industriales, presidente de la Academia Europea de Negocios y fue presidente de la Conferencia Anual Bilderberg de 1998 a 2001. Es miembro del comité directivo del Grupo Bilderberg. Alexander Frederick Douglas Home fue un político conservador británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido. De 1977 a 1980, presidió las reuniones del Grupo Bilderberg. Walter Scheel fue un político alemán. Se desempeñó como ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Fue elegido presidente de Alemania Occidental, una semana después de renunciar a sus otros roles gubernamentales. Scheel fue presidente de la Conferencia Bilderberg, así como presidente del Movimiento Europeo en Alemania desde 1980 a 85. Fue también presidente de la sección alemana de la Unión de Federalistas Europeos. Fue nombrado presidente honorario de la Fundación Friedrich Naumann en 1991. Eric Roll fue un economista académico británico, funcionario público y banquero. Ministro de Economía en la Embajada Británica de 1963 a 1964, director del Banco de Inglaterra entre 1968 y 1977, presidente de los banqueros comerciales S.G. Warburg y director de TTIMES. Roll se convirtió en presidente conjunto del Policy Studies Institute, Londres. Fue presidente de las reuniones de Bilderberg entre 1986 y 1989. Peter Alexander Rupert Carrington fue un político conservador británico y secretario de Defensa, secretario de Relaciones Exteriores, presidente de British General Electric Company y secretario general de la OTAN. También presidió las conferencias de Bilderberg de 1990 a 1998. La siguiente es una lista de personas prominentes que se sabe que asistieron a una o más conferencias organizadas por la reunión de Bilderberg. Rey Felipe de Bélgica. Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, Reina Beatriz de los Países Bajos, Príncipe Bernardo de los Países Bajos, Rey Willem Alexander de los Países Bajos, Rey Harald V de Noruega. Juan Carlos I de España, Rey de España, Reina Sofía de España. Paul-Henri Spaak, ex primer ministro y secretario general de la OTAN. Pierre Elliott Trudeau, primer ministro de Canadá, padre de Justin Trudeau. Benoit Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo, Banco Central Europeo. Kristalina Georgieva, vicepresidente de la Comisión Europea. Karel de Gucht, excomisario de Comercio de la Unión Europea. Neelie Kroes, comisaria de la Unión Europea. Christine Lagarde, ministro de Finanzas 2007-2011, directora gerente del Fondo Monetario Internacional 2011-2020. Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa 2017. Presente Georges Pompidou, primer ministro de Francia 1962 a 1968, presidente de la República Francesa 1969 a 1974. Angela Merkel, canciller alemana. Helmut Schmidt, canciller de Alemania Occidental. Klaus Schwab, presidente ejecutivo, Foro Económico Mundial. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña de 1980 a 2003. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español. José Luis Rodríguez Zapatero, primer ministro 2004 a 2011. Tony Blair, primer ministro 1997 a 2007. Gordon Brown, primer ministro 2007 a 2010. Edward Heath,
primer ministro 1970 a 1974 electo Douglas Home, presidente Grupo Bilderberg, primer ministro 1963 a 1964 Margaret Thatcher, primer ministro 1979 a 1990 David Cameron, primer ministro 2010 a 2016 William J. Burns, presidente, Carnegie Endowment for International Peace Hillary Clinton, primera dama de los Estados Unidos, luego 67 grados secretaria de Estado de los EU. Henry Kissinger, 56 secretario de Estado de los Estados Unidos Jared Kushner, asesor principal del presidente, la Casa Blanca David H. Petraeus, presidente, KKR Global Institute. 4. Director de la CIA Condoleezza Rice, 66 grados secretario de Estado de los Estados Unidos Robert E. Rubin, copresidente del Consejo de Relaciones Exteriores George P. Shultz, 60º secretario de Estado de los Estados Unidos Paul Volcker, presidente de la Junta Asesora de Recuperación Económica del presidente y presidente de la Reserva Federal de 1979 a 1987 Vin West, ex subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional Robert Soyik, ex representante comercial, ex secretario de Estado adjunto y expresidente del Grupo del Banco Mundial John Kerry, 68 secretario de Estado y senador de los Estados Unidos por Massachusetts Bill Clinton, gobernador de Arkansas, presidente 1993 a 2001 Rick Perry, gobernador de Texas 2000 a 2015 Kate B. Alexander, comandante del Comando Cibernético de Estados Unidos. Director, Agencia Nacional de Seguridad. Alexander Haig, comandante de la OTAN 1974 a 1979 David Rockefeller, señor, expresidente. Chase Manhattan Bank William Joseph McNuck, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York Ben Bernanke, presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal Bill Gates, presidente de Microsoft Louis V. Gerstner, Jr. exdirector ejecutivo de Donald E. Graham, CEO de The Washington Post Company, Junta Directiva de Facebook Chris Hughes, cofundador de Facebook Klaus Kleinfeld, presidente y director ejecutivo de Alcoa Henry Kravis, cofundador, copresidente y copresidente ejecutivo de Kohlberg Kravis Roberts así como se crea el primer organismo mundial neoliberal de estudio y toma de decisiones. 1955. El gobierno chileno de Carlos Ibáñez del Campo contrató la asesoría de un grupo de expertos norteamericanos, la misión Klein Sachs, cuyos miembros contaban con altos cargos en la banca norteamericana. Si bien en un comienzo este grupo tuvo la tarea de proponer políticas para estabilizar la moneda y controlar la inflación, finalmente llegó a ser un programa global de transformación económica, aunque nunca haya llegado a proponer la sustitución completa del modelo económico. El diario El Mercurio promovió desde el comienzo la llegada de la misión Klein Sachs en Chile. Existía un grupo de jóvenes economistas egresados de la Universidad Católica de Chile que, tras un arduo camino de formación intelectual en Chicago, estaban decididos a modificar el rumbo de los acontecimientos, y a combatir con fe y disciplina las políticas económicas keynesianas en su país. La Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago firman un acuerdo de cooperación para desarrollar un proyecto que conlleva la permanencia en Chile, de profesores de Chicago, la formación de un centro de investigaciones económicas, de la selección de alumnos de posgrado becados en Chicago, y de la selección de investigadores centrados en el análisis de la realidad económica de Chile. En junio, llegaron a Chile miembros del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, T.W. S. Schultz, presidente del departamento y futuro Premio Nobel de Economía, Earl J. Milton, catedrático de Historia de la Economía, Simon Rothenberg y Arnold Berger, futuro decano de Economía de Chicago. El país de Chile fue el primer país donde se introdujo y experimentó un gobierno de tipo económico neoliberal. De 1955 a 1975, inicia la Guerra de Vietnam, que fue un conflicto bélico librado para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam con el apoyo de los Estados Unidos y otras naciones aliadas, contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el Ejército de la República Democrática de Vietnam, respaldados por China y la Unión Soviética.
Se calcula que murieron en total entre 3.8 y 5.7 millones de personas. Fue una de las guerras más importantes del periodo llamado Guerra Fría. 1956. La Comisión Norteamericana discutió con las autoridades de la Universidad Católica Chilena el convenio con la Universidad de Chicago. Así, a partir de 1956 y hasta el golpe de Estado, 3 generaciones de ex becarios y alumnos de la Universidad Católica fueron formadas en la doctrina neoliberal de la Universidad de Chicago. Hubo pocos neoliberales ajenos a la Escuela de Chicago. Entre ellos, cabe mencionar a los ministros Jorge Caguas, Hernán Bucci y José Piñera. No obstante, de acuerdo con la versión oficial, fueron todos, en su conjunto, los artífices del triunfo del neoliberalismo en América Latina. De 1956 a 1971, nace COINTELPRO. Es una serie de proyectos encubiertos e ilegales, llevados a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos destinados a vigilar, infiltrarse, desacreditar y perturbar a las organizaciones políticas nacionales estadounidenses. Los registros del FBI muestran recursos, dirigidos a grupos e individuos que el FBI consideraba subversivos, incluyendo organizaciones feministas, el Partido Comunista de los Estados Unidos, organizadores anti-Vietnam, activistas del movimiento de derechos civiles o movimiento Black Power, por ejemplo, Martin Luther King Jr., la Nación del Islam y el Partido Pantera Negra, organizaciones ambientalistas y de derechos de los animales, el movimiento indioamericano, movimientos independentistas, y una variedad de organizaciones que formaban parte de la nueva izquierda, y grupos no relacionados como el Ku Klux Klan. El boxeador estadounidense Muhammad Ali fue un objetivo de COINTELPRO debido a su participación con la Nación del Islam y el movimiento antibélico. El FBI también financió, armó y controló a un grupo de extrema derecha llamado Minutemen, transformándolo en un grupo llamado Organización del Ejército Secreto que se dirigió a grupos, activistas y líderes involucrados en el movimiento antiguerra, utilizando tanto la intimidación como los actos violentos. El programa fue secreto hasta 1971, cuando la Comisión de Ciudadanos para investigar al FBI robaron una oficina del FBI en Media, Pensilvania, tomando varios expedientes y exponiendo el programa ante las agencias de noticias. Según el abogado Brian Glick, en su libro War at Home, el FBI utilizó 5 métodos principales durante COINTELPRO: infiltración, guerra psicológica, acoso a través del sistema legal, uso ilegal de la fuerza, y socavar la opinión pública. En 1967, 200.000 manifestantes marcharon frente al Pentágono en Washington, exigiendo la paz en la guerra de Vietnam, siendo uno de los puntos más álgidos del movimiento pacifista. En medio de los disturbios urbanos, el FBI comenzó COINTELPRO Black Attack, que estableció el programa de informadores del gueto e instruyó a 23 oficinas del FBI para interrumpir, desviar, desacreditar o neutralizar las actividades de las organizaciones de odio nacionalistas negros. El ejército estadounidense combate a los negros estadounidenses. 43 muertos. Henry Alfred Kissinger trabajó como director del proyecto de estudios especiales, creado por él mismo y avalado por la Rockefeller Brothers Foundation. Fue director del programa de estudios de defensa de Harvard entre 1958 y 1971. Fue miembro fundador del Grupo Bilderberg, junto con David Rockefeller y la banca Rothschild. Kissinger es miembro de la Comisión Trilateral y el Council on Foreign Relations, y está conectado con el Instituto Real de Asuntos Internacionales, la Fundación Rockefeller y la Fundación Rockefeller Rothschild Chase Manhattan Bank. También dirige su propia organización, Kissinger Associates, entre cuyos directores fundadores se encuentra Lord Rollo Ibsen, otro Bilderberg, trilateralista, y miembro del Comité de 300. Lord Rollo era el presidente del Banco Mercantil, S.G. Warburg. Kissinger tiene relación con la corporación RAND, una poderosa empresa de desarrollo tecnológico, industrial y energético, que posee numerosas alianzas, contratos y acuerdos comerciales con el gobierno de Estados Unidos, específicamente las Fuerzas Armadas y los Departamentos de Seguridad Nacional. Kissinger es un político estadounidense de origen judío que tuvo una gran influencia sobre la política internacional de Estados Unidos sobre otras naciones.
Ejerció como secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford. Se le considera instigador de genocidios sistemáticos de grupos políticos, ligado a varios regímenes totalitarios latinoamericanos, como la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet o el proceso de reorganización nacional de Argentina, así como por ser el responsable de planes represivos como lo sería la Operación Cóndor. Kissinger fue el mayor partidario de intervenir en Chile, considerando su gobierno como comunista y una amenaza de germen peligroso para el orden en la región, llegando a afirmar: "No veo por qué tenemos esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Kissinger era presidente del poderoso Comité 40, una organización de alto nivel con representantes del Departamento del Estado, de la CIA y del Pentágono. Tomaban decisiones y medidas acerca de las situaciones relacionadas con el comunismo nacional e internacional. La administración de Nixon autorizó la Agencia Central de Inteligencia para fomentar un golpe de Estado militar que impidiese la toma de posesión de Salvador Allende, pero el plan no tuvo éxito. La CIA, con la aprobación del Comité 40, participó en varias acciones encubiertas en Chile durante este periodo, ideando lo que en efecto fue un golpe de Estado constitucional. La CIA se enteró de una gran cantidad de asociaciones, planes y organizaciones clandestinas que buscaban establecer una dictadura militar. También alentó a varios de estos grupos y no hizo nada para evitarlos. Aseguró a los conspiradores que tal evento sería bienvenido en Washington y los Estados Unidos se encargarían de omitir posibles violaciones de los derechos humanos. 1960. El subsecretario de Estado estadounidense de Eisenhower, Lester Mayori, encargado de trabajar directamente en el caso Cuba, escribió en su memorando interno del 6 de abril, que sirvió de base para el inicio del bloqueo estadounidense: "La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de hacer que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades. Todos los medios posibles deberían ser utilizados inmediatamente para debilitar la vida económica. Debemos negar los fondos y suministros a Cuba para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento de gobierno". El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. El Tratado de Montevideo de 1960 fue un acuerdo firmado entre las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual propuso la disminución de aranceles y libertad comercial entre sus miembros. Sin embargo, no prosperó la integración. El Tratado de Montevideo de 1980 institucionaliza la Asociación Latinoamericana de Integración. Con ello reemplaza el Tratado de Montevideo de 1960. 1961. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia Exterior, que unió todos los programas de asistencia exterior de Estados Unidos y ordenó la creación de una agencia para administrar la ayuda económica. El crítico estadounidense William Blum ha dicho que, en 1960 y 1970, USAID ha mantenido una estrecha relación de trabajo con la CIA, y los oficiales de la agencia a menudo operaban en el extranjero bajo la cobertura de USAID. La Oficina de Seguridad Pública, una división ahora disuelta de USAID, ha servido como fachada para entrenar policías extranjeros en métodos de contrainsurgencia. Folha de S. Paulo, el periódico más grande de Brasil, acusó a USAID de intentar influir en la reforma política en Brasil, de una manera que hubiera beneficiado a los partidos de derecha a propósito. Cuando el embajador de Yemen en las Naciones Unidas, Abdullah Saleh al-Ashtal, votó en contra de una resolución para que una coalición liderada por Estados Unidos usara la fuerza contra Irak, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Thomas Pickering, se dirigió al asiento del embajador de Yemen y respondió: "Ese fue el voto del no más caro que hayas emitido". Inmediatamente después, USAID cesó sus operaciones y financiamiento en Yemen.